Y tenemos acá la revolución, que para muchos, para la mayor parte de nosotros todavía parece seguir siendo la última. Casi con seguridad que en el colegio secundario, cuando vimos componentes de la historia, la última revolución fue la industrial, caramba. Aparece acá en 1770 con el motor de vapor, ¿no es cierto? Y se prolonga hasta ahora, hasta 1990. 1990 casi cuando nacieron ustedes. Tenemos la revolución industrial, 1770, uno puede decir, para ir a un número redondo, 1800, y si encima somos argentinos y decimos 1810, fue un cambio grande también, ¿no? 1810 fue la llegada de la revolución industrial a la Argentina. 1800 a 1990. 1990 ya no está hablando de otra revolución tecnológica, ¿no es cierto? La aparición del motor, ¿tendrá algún efecto sobre el caballo? ¿Coexiste con el caballo o lo sustituye? Lo sustituye, ¿no es cierto? Entonces, tenemos un cambio tan importante como el paso del esclavismo al feudalismo, a la agricultura tradicional. Ese cambio tan importante es que aparece el motor, y el motor se aplica primero al transporte con los buques de vapor y los ferrocarriles, después a las fábricas, ¿no es cierto? Y mucho, mucho después, 1930, 40, a la agricultura. Los tractores, los primeros son de 1940. Acá en la Argentina cunden y sustituyen al caballo en 1960, en la década del 60. O sea que estamos acercándonos bastante, ¿no es cierto? Hay como el hecho de empezar con la mecanización motorizada nos lleva hacia el monocultivo. Claro, la máquina no distingue entre distintas plantas. No podemos tener una mezcla de cultivos en un mismo terreno. ¿Cómo eso a su vez nos lleva a uniformar las plantas mediante la selección vegetal, el mejoramiento genético? ¿Cómo los monocultivos sacan más nutrientes de lo que reponen? Y necesitamos recurrir a la fertilización, a los fertilizantes. Cómo los monocultivos generan el plato servido para las plagas, para que se supermultipliquen las plagas y las enfermedades, y tenemos que recurrir a los biocidas. Bueno, acá tenemos, uno diría, sí, ¿es la agricultura que estamos viviendo ahora? No, ha cambiado, ha vuelto a cambiar. Ha vuelto a tener una revolución tecnológica. Pero existía tanto la certeza que era la definitiva, que se le llamó la agricultura moderna. Que ahí hay una trampita. Cuando decimos en agronomía la agricultura moderna, no nos referimos a la actual, a una que ya pasó, a una que estuvo basada estrictamente en estos pilares y que estuvo en el uso del motor, la cuestión, el rey tractor y sus acompañantes. Inclusive el rey tractor desciende del caballo, ¿no es cierto? Porque el caballo, no sé, ustedes saben, no se puede poner el carro delante del caballo no sirve para empujar, el caballo sirve para tironear, porque tiene 4 patas. El tractor se hizo para sustituir al caballo. Las mismas herramientas que tiraban los caballos, las tiraron los tractores, y fíjense que eso nos diseñó cómo son los tractores del año 2011, ¿no es cierto? No son empujadores, son tractores, tironean, ¿no? La tracción. Con todas las limitaciones que eso implica. ¿Cómo fue la organización política? Podemos pensar en el mundo, pero mejor todavía si pensamos en Argentina. ¿Qué pasó? Lo van a ver más en detalle. La industrialización, la aplicación de los motores a las fábricas, el hecho de que se vaya a vivir la gente a las ciudades, ¿ocurrió en todo el mundo al mismo tiempo? No, ocurrió en los países del hemisferio norte, en Europa y en Estados Unidos. Argentina, desde 1810 hasta 1945 aproximadamente, fue agrícola, era el país agropecuario, el granero del mundo también, porque exportaba productos agropecuarios. Eso, acá hay 3 letritas que yo no sé si se ven desde el fondo, pero tienen en la lectura. La DIT, División Internacional del Trabajo, países industriales y países agrícolas. La Argentina, mediante guerras civiles que no fueron nada suaves, impuso con el triunfo de Buenos Aires
el carácter de país agroexportador en la primera etapa. Pero ya acá tenemos ni imperios, ni feuditos, sino que tenemos naciones. La nación argentina empieza a surgir en 1810, ¿no es cierto? Y es una nación que se dedica a la agroexportación. En lo económico es liberal, ¿sí? Es lo que se llama el liberalismo económico. No el actual, no es el neoliberalismo, el liberalismo económico, ¿sí? El Estado no interviene para nada, ¿sí? Vamos a ver después todo en detalle este proceso. Cuando el país era agropecuario había liberalismo económico. El Estado no se metía. La revolución industrial, ¿no es cierto?, que nos lleva desde 1800 hasta 1990, ¿no es cierto?, como revolución tecnológica, que tiene estas características en el agro, que genera la agricultura moderna, tiene dos etapas bien diferenciadas. Una hasta 1945, 1930, 1945, que es el Estado agroexportador liberal. ¿Sí? La Argentina granero del mundo, pero muerta de hambre adentro. ¿Sí? Y en 1945 en adelante la industrialización en Argentina por sustitución de importaciones. La guerra civil, que termina en el 45, dificulta muchísimo los intercambios internacionales, entonces cada país tiene que autoabastecerse. Ahora, ¿para qué el país se autoabastezca? Se mantiene el carácter nacional, seguimos siendo una nación. Estuvimos a punto de dejar de serlo después, ¿no? Una nación, pero ya no liberal, sino una nación estatista, una nación donde el Estado, no tanto como uno podría pensar el faraón o el inca, pero el Estado intervenía poderosamente, influyendo en qué se debía producir, cómo y cuánto, ¿no es cierto? Hay todo un proceso que uno puede identificar, bueno, político, ¿qué grupos políticos hicieron esto? Y bueno, esto lo hicieron los partidos políticos argentinos, el partido peronista de aquel tiempo, el partido radical, el partido socialista, ¿no es cierto? El partido militar no. El partido militar siempre estuvo del lado de la agroexportación y se preocupó de cortar esos gobiernos civiles. Pero entonces, acá, ¿qué pasó cuando llegamos? En el periodo de agroexportación seguíamos con los estancieros ganaderos y los colonos agricultores, que les tenían que dar, por ejemplo, la mitad de la producción para empezar a hablar en carácter de alquiler a los estancieros. Acá, esta intervención del Estado, de los sucesivos estados, esto no es propaganda peronista ni cosa que se parezca, lo hicieron los radicales, también lo hicieron los socialistas. Le dieron crédito a los colonos para que compraran la tierra que ocupaban, pero crédito muy favorable. Una vuelta que compraron la tierra le dieron crédito a los colonos para que compraran el tractor. Una vuelta que tenían la tierra y el tractor, en esa misma época se formó el INTA, por ejemplo, Instituto Nacional de Tecnificación Agraria, para que investigara las técnicas que pueden utilizar los chacareros y se las enseñara. Son varias cosas juntas. Esto nos trae una cuestión que vamos a tratar de inmediato, la aparición de nuevos tipos de productores. Ese colono, pobrísimo, que vivía en un ranchito, que trabajaba con caballos y que entregaba la mitad de la producción al estanciero, y que entregaba la producción a los estancieros, se transforma en dueño de las tierras y dueño de la maquinaria, que compra con crédito favorable del Estado. Maquinarias fabricadas dentro del país y a la medida de los chacareros. ¿Sí? Se transforma entonces de familiar en familiar capitalizado, se capitaliza. Y es lo que forma el famoso chacarero argentino, casi idéntico al farmer norteamericano. Tuvo una historia parecida y características técnicas y hasta un ambiente ecológico parecido. El chacarero argentino, aquel que formó la Federación Agraria Argentina, que estuvo en lucha permanente con la sociedad rural, porque la sociedad rural eran los estancieros, que se aprovechaban de los chacareros cobrándoles arrendamientos altísimos. Entonces, esta cuestión se forma el familiar capitalizado. Con la revolución industrial, y particularmente con la intervención del Estado, se desarrollan las agroindustrias. Algunas venían de mucho antes, como la azucarera, pero las agroindustrias son aquellas industrias basadas en productos del agro. Uno puede pensar en la agroindustria cañera, vitivinícola, yerbatera, algodonera, etcétera, de producción alimentaria, de harinas y demás, los molinos harineros. La agroindustria. ¿Esta agroindustria es un productor agropecuario? Un ingenio. ¿Es un productor agropecuario y un ingenio azucarero? ¿Tiene tierras propias un ingenio azucarero?
Sí, normalmente sí. Una citrícola también, y muchas. Entonces es productor agropecuario y productor industrial. O sea que es un tipo de productor que interviene acá muy decididamente. Ahora, con la tecnología de aquel momento, sin computadoras, por ejemplo, y con una mecanización y motorización menos desarrollada que ahora, hacía falta mucha mano de obra. ¿De dónde podían sacar en el campo la mucha mano de obra que necesitaban los ingenios azucareros, por ejemplo? ¿Quién? Un familiar capitalizado, un hombre que ya tenía su tractor, sus máquinas, que estaba progresando, un chacarero. ¿Iba a ir a trabajar en el ingenio? No. ¿O ir a echar la caña? No. Un tipo de productor aparece como imprescindible en este periodo, que es el minifundista. Mini, ¿qué quiere decir? Chiquitito, ¿no es cierto? Como una minifalda, bien cortita. El que estaba cortito de tierra, era el minifundo de finca. El que estaba cortito de tierra no le alcanzaba para vivir. Si no le alcanzaba para vivir, ¿qué tenía que hacer? Salir a trabajar afuera, en el ingenio, en la plantación del ingenio, en la agroindustria, en los grandes productores, etc. ¿Sí? Entonces aparecen estos tres tipos de productores que son fundamentales. El chacarero capitalizado, las agroindustrias, el minifundista. Y así estábamos funcionando y pensamos que todo iba a seguir así para siempre, hasta 1990.